El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la dialéctica de la seguridad social en debate con un nuevo fondo pero con la misma esencia que ya poco a poco vamos generando en este colegio de la Academia del Derecho de la Seguridad Social en Puebla. El día de hoy voy a abordar lo mejor que yo pueda el tema de techo de cristal, sobre todo porque fue el mes de marzo, que ya está concluyendo, en el tema del 8 de marzo, el Día de la Mujer, pero pues desde la perspectiva que yo puedo ofrecer, que es el derecho de trabajo y sus relaciones con el trabajo femenino. Desde luego recordando que fue Lenin quien empezó a reconocer los derechos de trabajo y sobre todo la participación femenina en la guerra de la Unión Soviética contra el el eje maligno de Alemania, Italia y Japón. Dicho lo cual, pues pienso dar inicio. Puedo abordar el techo de cristal como entendiéndola como una invisibilidad, una cuestión de sociología, puesto que jurídicamente, y ese es el primer punto, porque muchos compañeros incluso dicen es que no tenemos ningún derecho por encima del de las mujeres. Pues no se trata de una cuestión jurídica, es una cuestión sociológica. Eh, y este se manifiesta a través de sesgos inconscientes, redes de contacto cerradas y masculinas, es decir, normalmente los hombres son los que terminan por escalar en la cadena de mando o en las cadenas de poder, y no siempre es la mujer la que logra ascender a esas cadenas de mando y por lo tanto no logran el reconocimiento de su trabajo o de sus méritos y sobre todo la mejora de sus condiciones laborales. A esto me refiero con techo de cristal. Y a medida que suben o que vamos viendo los niveles más altos de los puestos en general, estamos viendo que hay menor y menor cantidad de mujeres en las cadenas de mando sin explicación aparente esto deriva de qué? De criterios de promoción subjetivos, puesto que los ascensos normalmente se otorgan por criterios de liderazgo y disponibilidad que están sesgadas a favor de los hombres. Pero pues para explicarlo voy a abordarlo desde el punto de vista de la sociología socialista. Empecemos por Marx, que nunca va a faltar en una charla aquí en dialéctica, mientras dialéctica sea dialéctica la seguridad social en debate, que quien habla en la crítica de Gotha, del programa de Gotha, expresa a cada cual según su necesidad, a cada cual según su capacidad, es decir, es una línea de pensamiento que va a dar cómo se van a distribuir los beneficios dentro del esquema o del centro de trabajo socialista, por ejemplo. Esto también se usa para sindicatos, pero en general pensemos que estamos en una fábrica en la que todos los trabajadores todos los trabajadores y trabajadoras somos parte de dicho fondo y recibimos nuestro salario. Normalmente, en teoría, entre más trabajes, pues más deberías ganar. Esa es la línea de derecho común que tenemos. Sin embargo, en la línea del programa de Gotha, a cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, tendrían que distribuir los salarios y los beneficios según las necesidades sociales de cada miembro, y en este caso, bueno, sí, también miembro.
sin importar el género. Por lo tanto, una mujer incluso tendría que recibir más beneficios porque soporta más cargas sociales. Ese es el criterio de selección que podría utilizarse para romper este techo de cristal. O sea, generalmente no debería ser una cuestión de, pues estoy más disponible, puedo quedarme más horas, pues puedo subir en la escala, porque normalmente, como lo voy a abordar más adelante, generalmente mujeres son las que terminan asumiendo más cargas familiares, lo que las rezaga en el terreno laboral. Por ende, por eso podemos hablar de un techo de cristal. No es que haya una ley que diga, las mujeres no van a ganar o van a ganar menos, sino que es una estructura sociológica que impide o que favorece prioritariamente al hombre, y esa es la forma en la que yo lo interpreto. Y de ahí que no podríamos tratar a los de igual a los iguales. No, la noción es tratar desigual a los desiguales y tratar igual a los iguales. Por eso se habla de que tiene que haber un criterio de selección y de ascenso sustentado, sin capacidades, pero sobre todo en cargas familiares. Eso ya está previsto también en el Ley Federal del Trabajo, que dice que un trabajador respecto del otro, en el empate va a mejorar siempre el que tenga más cargas sociales. Pero ese es el enfoque que se le debe dar al derecho del trabajo, porque repito, no siempre y también con los hombres, desde luego, pero los hombres son los que han sido más beneficiados por este esquema de ascensos. Por eso se tiene que hablar que se tiene que romper este techo de cristal, porque el hombre sí ha sido beneficiado, o es el que logra beneficiarse, puesto que derivado de que no asume tanta responsabilidad familiar, pues es el que termina por asumir, bueno, por lograr los ascensos laborales. Ahora bien, ¿quién también hace visible esta cuestión pues de la desigualdad sociológica en perjuicio de la mujer? Pues también es Friedrich Engels, quien en el desarrollo de la Sagrada Familia escribe extensamente cómo la sociedad fue o se sustentó mucho en la opresión de las mujeres. Puesto que ¿por qué? Porque sobre todo se basó también en mucho trabajo no remunerado. Había muchas mujeres que recibían la carga de cuidar a los menores y también cuidar a los padres y cuidar a los enfermos. Entonces, poco a poco fueron siendo relegadas del ámbito público, y el hombre fue el que tomó esos cargos sin reconocer a favor de las mujeres. O bueno, más bien, gracias a ese trabajo no remunerado fue el que fue ganando terreno en el ámbito público. Y sobre todo, también en la Sagrada Familia describe que es el sistema de sucesión el que permite o establece que sea el hombre el que adquiera las propiedades y siga manteniéndose en el género masculino las propiedades o las posesiones de la familia en general. Y son estos los sustentos que permiten cuestionar o permiten visibilizar o brindar, y de hecho sería lo que podría dar las herramientas justas para analizar este tema del techo de cristal, a reserva pues que desde luego lo puedan hacer de otra manera, pero pues esos son los esquemas que su servidor puede ofrecer a través del derecho social. Ahora bien, Annie Oakley y Christine Delphi comenzaron a argumentar en ese sentido, ya sustentado en la lectura de Marx y Engels, que efectivamente no eran expresamente feministas, pero sí permitían o brindaban las herramientas para analizar estos agravios en perjuicio de la mujer. Pues empieza a ser evidente que existía un sistema económico sobre todo y político sustentado en esta diferencia, y que este sistema permitía que se perpetuara, por ejemplo, a través de los
artefactos culturales o los cuentos de hadas, es decir, que la mujer tenía que ser la mamá, el ama de casa, la princesa y el hombre era era el que lo salvaba. Entonces, poco a poco, toda esta estructura era lo que permitía que existiera este denominado techo de cristal, según estas autoras, Annie Oakley y Christine Delphi. Y posteriormente, pues ellas recurren al análisis materialista, es decir, partiendo de las cuestiones económicas, buscar el origen, bueno, más bien partiendo de causas económicas, explicar el estado de cosas. Por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo es posible que los hombres, o sea, en todos los círculos de poder, la mayoría sean hombres? Pues eso debe tener alguna causa y un beneficio. Concretamente, pues es que sea el hombre el que tenga la capacidad o la oportunidad o la posibilidad de decidir o la posibilidad de disponer de los recursos de la familia y seguir ascendiendo. Y eso se explicaba a través de este análisis. Y en general, pues fue lo que empezaron a denominar como estructura de poder del patriarcado, que ciertamente sí se ha combatido demasiado, se ha combatido y se ha visibilizado la violencia. Pero bueno, en este género, en este contexto, en este círculo de derecho del trabajo y de seguridad social, es importante saber cómo se presenta este conocido como techo de cristal y cómo opera y con qué herramientas visibilizarlo. Desde luego, pues esas son las que tenemos en en esta charla. Y también Delphi también hablaba de que, bueno, las mujeres eran las que normalmente, bueno, o sea, incluso también en estas relaciones de poder, la mujer era la que quedaba comprometida para permitirle al hombre, pues sí, ejercer pues el progreso laboral. No es que el hombre per se la explotara, sino que por el trabajo que no cubría no se distribuía equitativamente, por ejemplo, las tareas de cuidado, pues el hombre era el que terminaba siempre ascendiendo en las cadenas de mando y de poder. Y en otros puestos de trabajo, pues Christine Delphi, señalaba que esta condición se consideraría explotación, pero pues no, pero quedaba invisibilizado a través de la institución del matrimonio, cosa que también ya había sido descrita por Friedrich Engels. Y así también quedaba un segundo trabajo invisibilizado, que poco a poco se ha ido haciendo más evidente con los juicios familiares, es decir, que es una mujer en la que dice, oye, yo fui a trabajar, yo me quedé asumiendo la carga y la responsabilidad del cuidado de los hijos, del cuidado de la casa, y tú fuiste el que salió y progresó y el que generó dinero, pero no lo hubieras logrado si hubieras tenido nos hubiéramos repartido las cargas igual, y ese es el problema. Entonces, eso es un trabajo no remunerado y que ciertamente se ha ido ciertamente materializando y reconociendo a través del otorgamiento de pensiones compensatorias derivado de los divorcios. Pero eso no es suficiente porque también esto se tiene que compensar ciertamente desde el ámbito del derecho de familia, pero también desde el derecho del trabajo. Entonces, esa es la dinámica que tenemos que plantear hoy. ¿Cómo cómo podría mejorarse las condiciones materiales y laborales para hacer visible este tipo de retraso o de rezago que sufre la mujer por la estructura para que sea compensada o mejorada jurídicamente? Y esto también va a tener pues repercusiones en derecho de trabajo y en seguridad social. En seguridad social, pues porque también muchas mujeres quedan fuera del sistema de seguridad social al no ser inscritas y sobre todo no ser no se les mejora el salario, pues mucho menos van a ser mejoradas sus condiciones de seguridad social. Entonces aquí la relación techo de cristal, derecho de trabajo y seguridad social. También la socióloga británica Janet Fitch, en su libro Married to the Job, documenta que muchas mujeres fueron asimiladas por los hombres patronos
como sirvientes, pero sin remuneración, al servir a los visitantes hombres de negocios o políticos para mejorar su estatus. Entonces, ya empezamos poco a poco a ver las herramientas y las condiciones históricas que han ido dando o abonando para que nazca este techo de cristal. Primero sería la familia, que realmente en una estructura familiar la mujer asumía el cuidado de los menores y aparte de la casa, incluso de los ancianos, los enfermos, y también incluso en puestos más altos, también en los puestos políticos. Una mujer política no es que ella vaya directamente a negociar, sino que ella prepara el entorno para que sea el marido, el anfitrión y el que mejore, bueno, y el que obtenga los negocios. De hecho, el libro es Janet Fitch, Casados con el Trabajo, de 2002. Entonces, todas estas herramientas, bueno, ¿para qué nos sirven? Pues para entender que sí existe ese techo de cristal y que sí, ¿y por qué nació? Porque muchas mujeres fueron relegadas a roles secundarios o pasivos, evitando que asumieran un rol más activo y que por ende fueran mejorando. Y esto también se materializaba pues, al momento del divorcio. El hombre fue el que mejoró, pero la mujer no tuvo mejoras económicas o ni certeza jurídica, pues entonces sí se vio necesaria la pensión compensatoria para que pueda pues hacer valer los años de trabajo que hizo que el hombre prosperara, pero también con mucha asistencia femenina. Y este tipo de trabajo es el que pues es el que rezaga en la cadena, en la carrera laboral tradicional a la mujer, la que no le permite ofrecer esta disponibilidad que hablábamos hace unos minutos, que decía un liderazgo, disponibilidad. Pues porque el hombre sabe que como el hijo, la hija está en casa con la mamá hasta las 8 9 10, pues él se puede quedar a trabajar. Y en sí no es culpa con del marido en concreto, pero sí es culpa, puede ser, de un sistema patriarcal, pues eso es a lo que se refieren todas estas autoras, y que incluso fue descrita pues por hombres. Entonces, a esto es a lo que se refiere con techo de cristal. No o sea, sí fue el esposo el que se benefició, pero no necesariamente puede ser este. De ahí que se le imponga la carga al marido, pero para mí tendría que imponérsele, pues tanto sobre todo a las empresas que contraten una mejora. ¿Por qué? Porque no podría solo sancionarse a un solo hombre, y es aquí a lo mejor la crítica que tienen algunos hombres, que dicen, pues es que yo termino pagando una pensión cuando es una cuestión sociológica. Entonces, esto es la visibilidad y eso es lo que puede generar debate. O sea, si no, o sea, el marido puede ser que sí haya sido beneficiado y por eso se le impone la compensación, pero si en realidad entre los dos solo dividieron las tareas, de todas maneras el hombre sí fue beneficiado, pero fue más ocasionado por una cuestión sociológica, un entorno económico, un entorno político. Y no lo podría cargar un solo hombre, por eso sí tendría que ser cargado por la sociedad, incluso hasta por la seguridad social. Pero ¿cómo compensarlos? Entonces ese es la dimensión del problema. Una cuestión singular tiene orígenes sociales o colectivos. Entonces, a partir de aquí es que tienen que empezar las medidas jurídicas a compensar las desigualdades. Ya empezaron con el derecho familiar, pero tendría que ser una política pública la que lo compense y no cargársela solo a un marido en concreto, porque puede ser, y esa es la queja de muchos hombres también, que dicen es que pues, yo voy a terminar pagando una pensión, pero no entendían este contexto. Entonces, es una cuestión social como económica, pues tendría que ser resuelta a nivel estatal y no solo a nivel familiar. Y es una cuestión un poco más amplia. Pero díganme en los comentarios sus observaciones y sus apreciaciones. En lo que vamos a un corte comercial. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja.
Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Suma. Psicología activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Gracias por seguir conmigo en Dialéctica, la seguridad social en debate. Y bueno, sobre todo estábamos abordando un punto que es medular, ¿no? Que es una cuestión incluso, pues sí, que genera demasiado debate en el derecho familiar pero, o sea, no, o sea, esa es la explicación. La explicación es, pues tú te desarrollaste profesionalmente debido a al trabajo no remunerado que ejerció tu esposa. Entonces, esa es la lógica de la pensión, pero nosotros como filósofos sociales, tendríamos que decir, pues es que no es una cuestión únicamente del hombre o que únicamente de ese esposo en concreto fue el que se benefició tiránicamente, sino que fue una estructura social. Y entonces sería la sociedad y la economía la que tendría que corregir esta desproporción. Y como la siguiente pregunta es, ¿cómo lo va a corregir? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de las responsabilidades familiares, que estamos hablando de asistencia y cuidado y también educación hacia los hijos y hacia incluso los padres. Es una cuestión de asistencia social. Y entonces no podría, o sea, es insuficiente en la medida de que se da de únicamente sancionar a los hombres, pues imponiéndoles la pensión compensatoria o la pensión, aún a pesar de que efectivamente sí se beneficiaron porque es colectivo. Entonces aquí es donde entra el derecho de seguridad social. Esto es bastante acertado el comentario que me hizo favor de hacer
la contadora Fanny. Eso es lo bastante acertado. Entonces aquí vemos cómo lo vamos a volver social. ¿Cómo lo vamos a volver social? Pues es muy simple, bueno, no muy simple, ¿verdad? Pero puede ser análogo porque de hecho también es la misma lógica que el riesgo de trabajo, la teoría del riesgo social significaba que todos los trabajadores, incluso el célebre Ángel Guillermo Ruiz Moreno y el otro célebre Mario de la Cueva, don Mario de la Cueva, sobre todo Mario de la Cueva en el nuevo derecho del trabajo y la seguridad social, no, con nuevo derecho del trabajo, decían que la teoría del riesgo social significaba que todos los trabajadores, toda la clase trabajadora le ponía su esperanza y su empeño al progreso económico. Sin embargo, de ellos no recibía la asistencia. Entonces, el riesgo social implicaba que fuera toda la clase patronal en su conjunto la que asumiera, no una en específico, no un patrón en específico, la que asumiera la responsabilidad de los riesgos de trabajo. Entonces, por eso se crea el derecho de seguridad social. Incluso esa es la lógica del derecho de seguridad social, porque si vamos un poco al 1880, 1890, 1870, se hablaba de la lucha de clases, incluso en la Ley Federal del Trabajo tiene la lucha de clases ahí. Y entonces Bismarck es el que inteligentemente mete al Estado en este conflicto como mediador y dice, a ver, va a ser lo mismo, bueno, va a ser que la seguridad social es cara, pero es más cara la revolución. Entonces pone al Estado como mediador y como eje garante de la seguridad social, pero en realidad el riesgo de trabajo, pues era una obligación, un riesgo social y una obligación de los patrones, porque los patrones eran los que sacaban la riqueza y las pérdidas no las asumían. Entonces, su obligación, y ese era el reclamo del 1870, 1880, que se hiciera cargo el patrono de las indemnizaciones y de las pensiones por riesgo de trabajo, que se cubrían con mutualidades. Aquí no, y aquí nace la seguridad social, nace para paliar, como paliativo de de estos agravios o de estos estragos sufridos. La Fundación de la Seguridad Social nace para remediar los accidentes y las consecuencias, los infortunios. Nace para aliviar y asistir a las viudas, nace para aliviar y asistir a los mutilados, a los enfermos, producto de la revolución industrial. Y así es como, pero ya después se justifica que el Estado es el que se hace cargo de los riesgos sociales. Ahora bien, este no es un riesgo social, pero sí es una obligación social, que es la asistencia y la educación. La educación, pues sí lo cumple con el Estado, pero la asistencia no. Entonces tendríamos que hablar también ya no solo de guarderías infantiles, sino también incluso hasta de asilos públicos, porque hay muy poca asistencia en materia de senectud pública. Entonces, esto también tendría efectos en quitar cargas que solo las mujeres regularmente o comúnmente, no es que los hombres no nos hagamos responsables de nuestros adultos mayores, no es que los hombres no nos hagan, no todos los hombres, ¿verdad? No es que no nos hagamos cargo de los hijos también, pero prioritariamente siempre es, o muchas veces es una mujer. Entonces, esta carga se debe distribuir de forma social y como en el caso del riesgo de trabajo, es el Estado el que debe hacerse cargo o bien, bueno, así como al ejemplo de la seguridad social, pues también debería hacerse esto para que no fuera un solo patrón el que cargara con la asistencia social, sino que también fuera el Estado, pero el Estado en su conjunto. Incluso Engels pues también llama al Estado como el Comité de Asuntos Comunes de la Burguesía, es decir, que todos los burgueses se sientan a resolver sus problemas comunes en el Estado. Entonces, pues si ese es el Estado, pues, también que resuelve el problema de asistencia social. Entonces es aquí donde puede entrar el derecho a seguridad social, integrando también, pues, no solo guarderías para bebés, sino también asilos, también tenemos, o sea, tenemos cuidados hospitalarios, pero todavía faltaría falta rehabilitación si existe, pero también faltarían centros recreativos, centros deportivos, pues sobre todo para liberar de toda esta carga,
social a la mujer y poder compensar esta desigualdad estructural de la que es víctima, pero pues no cargándosela solamente a su esposo, porque su esposo sí fue beneficiado, pero es en realidad toda una estructura en conjunto la que se beneficia de este trabajo femenino no remunerado. Ahora bien, aquí tenemos ahorita les comento. A Linda Babcock y Sarah Lashberg, coautoras de Las mujeres no se atreven a pedir. Saber negociar ya no es solo cosa de hombres, y expresan que la negociación es importante, pues saber negociar no está reservado a los hombres, ya que analizando las estadísticas estadounidenses, descubrieron que una mujer que no negocia su salario corre el riesgo de perder más de $500,000 a lo largo de su vida laboral, y los salarios de los hombres son alrededor de $4,000 más altos al año de los que el que las mujeres obtienen por el simple hecho de ser hombres que negocian. Y seguían y sugieren además que Linda Babcock y Sarah Lashberg que mientras negocian sistemáticamente los aumentos salariales, van a mejorar o sea, respecto de los hombres respecto a las mujeres, los hombres que negocian respecto a las mujeres a lo largo de su vida sería de $1,000,000, es decir, que un hombre gana a lo mejor $1,000,000 más durante su vida laboral solo por el hecho de saber negociar y que la mujer pues no negocia. A mí me parece insuficiente esta perspectiva, desde luego es norteamericana. ¿Por qué? Porque pone la responsabilidad solo en la mujer. Es decir, o sea, de entrada, pues sí, como abogado, tanto todo o servidor tiene que ser medianamente competente para negociar cualquier asunto, un asunto. Pero tendríamos que ir más allá, no es una cuestión individual, como hemos venido desarrollando durante esta charla que me hacen favor de acompañarme, sino que es una cuestión em, estructural y que no va a mejorar solo porque o sea, poniendo la solución en el individual, así como no ponerla, como no como cargarle todo el peso de una pensión a un hombre al esposo, ex esposo, divorciado, tampoco sería la solución cargarle la responsabilidad 100% a cada mujer de enseñarle solo a negociar y que por el puro hecho de que sepa negociar y sea una experta negociadora, va a obtener mejores relaciones laborales y va a mejorar en su cadena de progreso profesional, sino que por el contrario es una cuestión que es insuficiente, porque pues no todas las mujeres van a tener la oportunidad de negociar su salario, van a subir, etcétera. Y pareciera que es una solución muy simple y, bueno, más bien es una solución muy simple, pero no va a resolver una cuestión estructural. Entonces tendría que ser una cuestión social necesariamente, o sea, no es un parche muy pequeño que a lo mejor dos o tres, cinco mujeres puede ser que sí lo logren, pero la estructura se va a quedar intacta si dejamos de poner el foco en ella. También pudiera ser que la solución sería a través de la implementación de medidas de negociación colectiva con enfoque de género. Es decir, o sea, los sindicatos deberían tener esa obligación de buscar mejorar las condiciones de las madres miembros del sindicato para poder obtenerle mejoras, obtenerle ascensos o aumentos salariales preferenciales, pero siempre teniendo a la vista todo este pequeño y de seguro, si nos ponemos a abordarlo, va a ser mucho más extensa información de que la mujer estructuralmente es la que se va rezagando. Entonces, las medidas salariales, o de negociación colectiva tendrían que ser encaminadas a mejorar el escalafón, no el salario, porque ahí ya sería un perjuicio al hombre que una mujer gane más. Ahí sí ya sería un perjuicio, sino que dar ascensos preferenciales para, basados en la antigüedad y con un análisis, este, ponderado de que la mujer si cumple con el perfil necesario, sí va a tener perfectamente la capacidad de manejar el puesto, entonces vamos a preferirla para que compense este techo de cristal, este tipo y sobre todo esta red
de esta red de contactos que está establecida entre puros hombres, pues poco a poco la mujer empieza a tener más y más, más y más lugares en estas cadenas, sobre todo pues porque son cadenas muy antiguas y esto también tiene repercusiones en las empresas y en el Estado, porque, bueno, más bien tendría que tenerlo en las empresas, puesto que en el Estado ya está más regulado, ya tienen cuotas de género, pero no se ha sabido dar explicación de por qué se ponen estas cadenas estas cuotas de género. Pero todo este tipo de cosas son los que necesitaríamos para mejorar las condiciones laborales de las mujeres y sobre todo pues implementar un sistema generalizado en seguridad social de asistencia para quitarle cargas a la mujer y sobre todo y también buscar acciones afirmativas en materia de negociación colectiva para que para las mujeres puedan gozar de incluso de más lugares pues para poder desarrollarse mejor profesionalmente, porque a la larga, pues entre que tienen que cuidar al hermano, al hijo, pues lentamente van perdiendo puestos en la cadena productiva y en la cadena de poder empresarial. Pero, por favor, cuéntenme lo que piensan y lo que opinan desde estas perspectivas sociales que proponemos en dialéctica, la seguridad social en debate. Y si no hay más Ah, Nelson. Sí. Peritajes por las maestro Andrés, ¿qué pasa con las personas del mismo sexo? También sería aplicable. Ah, sí, qué puntiaguda pregunta, qué bien y qué atinada pregunta. Muy buena pregunta. Yo digo que no, si son bueno, depende si son del mismo sexo, las dos mujeres tendrían que ser beneficiadas porque de alguna manera, pues siguen siendo parte de la misma estructura sociológica y en hombres también, sí, sí es necesario, pero no veo cómo se les puede aplicar, porque porque de todas maneras yo creo que seguirían siendo beneficiados por el patriarcado de alguna manera, porque, qué interesante, porque al final a lo mejor ni siquiera es o sea, te beneficia no por ser heterosexual, simplemente por ser hombre, o sea, si eres hombre puedes seguir siendo beneficiado por esta estructura patriarcal, pues tan solo que pensemos que aunque sean dos homosexuales, uno tiene una mamá o los dos tienen mamá y de todas maneras los van a seguir ayudando sus mamás. Entonces, o sea, la estructura no cambia por las preferencias sexuales o no sería tan drástico. Y en cambio, a lo mejor las mujeres a lo mejor sí se seguirían viendo perjudicadas porque más allá de preferencias o más allá de la configuración de la pareja, es una cuestión sistemática. Entonces les estaría pesando hasta doble a como yo lo veo, les estaría pesando hasta doble la estructura de desigualdad a una pareja de mujeres. Eso es lo que veo, porque el hombre, o sea, un hombre no es hombre solo por su preferencia sexual, sino que es hombre pues por toda la red que tiene alrededor, que no siempre, o sea, sí, muchos homosexuales sí sufren de discriminación, claro, pero no siempre se le discrimina o no siempre se le ve perjudicado. Entonces tendrían que configurarse de esa manera. O sea, yo no veo que cambien tanto las cosas porque se formen parejas del mismo sexo respecto de lo del techo de cristal, pero qué buena pregunta. Sí, entonces, pues eso, esperamos dar haber dado respuesta a Peritajes Puebla y si no tiene algún otro comentario, pues podríamos dar por cerrada la charla, recordando que la propuesta o la sugerencia del día de hoy, pues es hacer asistencia social, asilos
con cargo al Seguro Social para que se distribuya esta carga familiar no solo en las mujeres y no solo de los menores, sino también de los adultos mayores que también necesitan asistencia con cargo al Seguro Social. Porque una cosa es que tengan una pensión y otra cosa es que los ayuden dentro de su casa. Aun cuando se les da una pensión, de todas maneras esto incluso esto no descompensaría o no compensaría la carga que representa la asistencia a una persona de la tercera edad con la pensión de asistencia. No compensa. Entonces, pues tendrían que generarse estos centros de asistencia, porque ya existen las guarderías sociales, pero no existen estos centros de asistencia a la tercera edad sociales. Esa es la perspectiva. Y también con las acciones afirmativas sindicales, o sea, sí es necesario iniciar estas acciones o ponerlas pues en debate como es el nombre de este programa. Si no hay más, pues podemos darlo por terminado y cerrado, agradeciendo a todos su perspectiva y su presencia y esperándolos el próximo mes con el siguiente tema. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.